Listo, vamos a iniciar el día de hoy con dos de las herramientas más importantes que se manejan en switches. Una es el Spanning Tree y otra es el LACP o Lean Aggregation Control Protocol. ¿Sí? Digamos que antes de iniciar, les quiero comentar, la semana pasada hicimos la rifa, no tanto la rifa, un concurso que hicimos con ustedes y les quiero decir los nombres de los ganadores. Entonces está por Medellín Daniel Moncada, por Cali está Roberto Hernández y está el señor Jorge Enrique Rodríguez. No he identificado de qué ciudad es, pero a todos les vamos a hacer llegar los premios que se ganaron. Muchísimas gracias por participar también en este proceso. Entonces, les voy a contar un poquitico sobre qué trata cada uno de los dos protocolos que vamos a manejar el día de hoy. Entonces, el primero de ellos es Spanning Tree. Entonces, tenemos un problema. Vamos a tener dos tipos de problemas. Uno, cuando yo conecto un switch y conecto un cable de un puerto hacia otro puerto, se van a generar algunas tramas adicionales. Entonces, ya sabemos que cuando el switch recibe una trama con una MAC desconocida, él automáticamente empieza a buscar en su tabla de ARP y si no, empieza a preguntarle a todo el mundo. ¿Sí? Si tenemos nosotros un loop, digamos un loop entre puertos, entonces, ¿qué va a pasar? Que esos puertos se van a llenar de muchísimo tráfico, que es lo que nosotros conocemos como lluvia de broadcast. Por ejemplo, ustedes han escuchado muchas veces que hay lluvia de broadcast, pero a veces uno no entiende. ¿Qué es esa lluvia de broadcast? Pues obviamente son peticiones buscando una MAC de un equipo que no existe. Entonces, cuando tengo, pues, obviamente dos puertos unidos, él automáticamente empieza a saturar y a saturar los puertos hasta que puede llegar a colisionar el switch. Es por eso que muchas veces en redes grandes vemos que se pone muy lenta la red, ¿sí? Se pone bastante lenta, no responden los ping y de un momento a otro empezó a funcionar. Muchas de las personas que nos ha tocado lidiar con redes grandes nos hemos dado cuenta que a veces los clientes conectan un cable de un puerto a otro puerto, ¿sí? Y eso es más común de lo que las personas piensan. O que conectan un router adicional y sobre ese empiezan a montar más redes, generándonos bastante tráfico. ¿Sí? Entonces, digamos que una de las funcionalidades que vamos a tener con Spanning Tree es poder solucionar este tipo de inconveniente. ¿Sí? Pues digamos que cuando surgió este inconveniente, pues obviamente se creó un protocolo que fue el IEEE, el 802.1D, que es el protocolo, pues obviamente que maneja el Spanning Tree. Dentro de Spanning Tree, pues obviamente tenemos varias categorías que veremos más adelante. Digamos, acá tenemos el ejemplo de cómo funciona el Spanning Tree. Entonces, en el ejemplo 1 estamos viendo un loop que vamos generando, ¿sí? Tenemos otra condición, digamos, una es el loop que yo puedo generar entre puertos y otra es que nuestros clientes nos piden, yo quiero tener redundancia sobre mis switches, que si se me cae un puerto o un canal, el switch pueda seguir funcionando por otro lado. Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo 1 estamos viendo dos switches, digamos que tres switches en loop, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, con esta función de Spanning Tree, eliminar alguno de los canales que tiene, ¿sí? Para que solamente queden enlazados por un solo camino. En caso que alguno de los caminos vuelva y falle, pues él automáticamente habilita el camino que quitó y por ahí vuelve pues a manejarse el tráfico que teníamos antes. Spanning Tree es una función de capa 2, para que lo tengan presente. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que les estoy explicando. Entonces tenemos sin Spanning Tree, tres switches conectados en un triángulo, ¿sí? Cuando le habilito el Spanning Tree, lo que él hace es verifica el estado de todos los switches mediante unos protocolos, evalúa, pues obviamente, cuál puerto o cuál línea puede quitar y nos empieza a dar funcionalidad sobre el proceso. ¿Para qué? Pues para obviamente evitar esta lluvia de broadcast y físicamente va a seguir conectado, ¿sí? Otra cosa son los enlaces redundantes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos dos imágenes. Tenemos un core y de cada core estamos sacando dos enlaces en Lean Aggregation a dos switches que tenemos. ¿Sí? El core, si se dan cuenta, lo tenemos en modo stacking y estamos sacando un hilo de cada uno de esos switches hacia un switch de borde que estoy manejando. Entonces, la topología que está conectada están dos hilos hacia primer switch, dos hacia segundo, dos hacia tercero
y entre los switches tengo unas conexiones que van a ser las conexiones de backup, ¿sí? ¿Qué hace la función de Spanning Tree? Pues me va a deshabilitar los canales de más baja velocidad, en ese caso serían los enlaces de abajo, y solamente me quedaría como si tuviera una estrella, ¿sí? En el caso que alguno de los canales falla, por ejemplo aquí tenemos una falla en el enlace que va al switch 1, pues él automáticamente, ¿qué hace? Deshabilita el enlace doble que tiene desde el core hacia el switch 1 y habilita por debajo el respaldo que tiene entre el switch 2 y el switch 1. Digamos que esa es una de las funcionalidades que nosotros tenemos. ¿Qué nos permite pues tener con esto? Pues obviamente tener una redundancia de puertos, ¿sí? Que no se me caigan las conexiones. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando uno monta redes, la idea es que se puedan tener algún tipo de redundancia, que me cortaron la fibra, que se me dañó un cable, pues que él tenga otro camino para poder llegar a solucionar este inconveniente. Vamos a ver algunos conceptos sobre Spanning Tree. Entonces, digamos que lo primero que vamos a conocer es la unidad de mensajes que envía Spanning Tree. ¿Sí? La unidad de mensajes de Spanning Tree se llama BPDU, Bridge Protocol Data Units. Es el mensaje que está enviando el protocolo de Spanning Tree a través de todos los switches para verificar en qué estado están. Si está bloqueado, si algún puerto está bloqueado, si el vecino existe o no existe. Sí, apunte de mensajes empieza a validar, pues obviamente contra sus vecinos, quién es. ¿Sí? Otro es el Bridge ID. El Bridge ID es el identificador único que tiene cada switch. ¿Sí? Y es una combinación entre la MAC del equipo y la prioridad del Spanning Tree. Por defecto, los Spanning Tree, digamos que todos los switches vienen con una prioridad que es 32.768. Es la prioridad que traen por defecto. Pero esa prioridad yo la puedo cambiar. Entonces, ¿cómo funcionaría Spanning Tree? Si todos los switches tienen la misma prioridad, pues obviamente él se basaría en la MAC para determinar quién es el switch, en este caso el root switch, el switch principal que va a manejar el Spanning Tree. Entonces, tengan presente, Bridge ID está formado por digamos que dos modelos. Uno que es la MAC, digamos, dos parámetros. Uno que es la MAC y otro que es la prioridad. La MAC es única para cualquier dispositivo en la red, mientras que la prioridad sí puede ser la misma para todos. Entonces, la idea que escojamos muy bien, obviamente, cuál es el switch que debería tener esa prioridad. Después seguimos con el root switch. El root switch es el switch principal por defecto y se recomienda que el switch que sea el principal sea el que sea el core, sea el que tenga, pues obviamente el bridge ID más bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo dejo en automático, pues obviamente puede existir un switch de borde que tenga una MAC más baja que mi switch de core y él haría todas las peticiones y manejaría toda la estructura del STP. Y la idea es que eso no suceda, sino que el core sea el encargado de hacer este protocolo. Entonces el root switch, pues es el switch que tenga el bridge ID más bajo, menor MAC y prioridad más baja. Si las prioridades son todas iguales, como les decía antes, pues obviamente él va a buscar la MAC address más baja, ¿sí? Pero si la MAC address más baja la tiene un switch diferente al core, pues obviamente ese pasaría a ser el controlador. Entonces la idea es cambiarle la prioridad a ese switch para que el core administre las funciones de STP. Tenemos otros switches que son los non-root switch, ¿sí? Que son los switches que pues obviamente no son el root switch. ¿Sí? Entonces todos los switches, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo tenemos el root switch a la parte izquierda y los otros dos pues serían los que no son el switch, los que no son el switch root switch. Listo. Ahora ya sabemos quién es quién en los switches. Ahora vamos a ver cómo funcionan los puertos. Entonces, dentro de los puertos pues tenemos algo que se llama el root port. ¿Sí? El puerto de root es el puerto más cercano al switch de root switch. ¿Sí? Entonces, digamos que en el switch, vamos a dar un ejemplo. Entonces, switch 1 va a ser el root switch, 2 en la parte superior y 3 en la parte de abajo. Entonces, el puerto más cercano del switch 2, el que está pegado directamente al root switch, ese va a ser mi switch de root port. ¿Sí? Es posible que tenga más de un switch conectado dentro de la misma estructura. Dentro del mismo switch, dos van pegados a ese switch. ¿Cómo él determina cuál de los dos es el root port?
pues él va a identificar primero qué ubicación tiene el puerto. Primero la velocidad. Entonces digamos que si tengo dos puertos, uno de giga y uno de 10 giga, la prioridad se la va a dar el de 10 giga. Pero digamos que ambos puertos sean de la misma velocidad. Entonces, ¿cómo identifica él cuál va a ser el puerto de ruteo? Pues simplemente dice, este es puerto uno y este es puerto 24. La prioridad será el puerto de menor peso. ¿Sí? Entonces va a ser el puerto uno. Si yo tuviera dos puertos, uno y 24 conectados a un mismo switch. Entonces, el puerto uno va a ser el que le va a dar la prioridad hacia el switch. Después sigue el puerto designado, designated port, que es el puerto del otro lado. Es el puerto que tengo en el root switch, donde está pegado, pues obviamente, el enlace. Entre el puerto designado y el puerto de root port es donde tengo mi enlace activo físico, ¿sí? Y los puertos no designados, digamos que hay unos puertos que no están designados, por ejemplo, en la imagen ustedes van a ver el que tiene la X, que son los puertos que están uniendo los switches 2 y 3, esos se llaman puertos designados. Y normalmente son puertos que están bloqueados, son los puertos block port, ¿sí? Ustedes los van a ver en STP como un puerto bloqueado o un block port. ¿Para qué sucede eso? Pues obviamente los designados van a manejar todo el tráfico de mi red y en caso tal que alguno de los designados falle, automáticamente él va a designar a los puertos de bloqueo para que restablezcan la conexión, ¿sí? Después sigue Port ID. El Port ID es el identificador de puerto. Todo lo que les estaba comentando ahorita cuando vimos el root port. ¿Cómo lo escoge el switch para saber quién es quién? Pues obviamente el Port ID es un identificador, primero que designa el ancho de banda y segundo el número del puerto. Ancho de banda, pues obviamente mira la prioridad entre los dos puertos. Si digamos que el switch 2, el puerto del root port, la de más baja velocidad, sea el puerto que está pegado al switch y la de más alta velocidad sea el puerto que está con X, él va a asumir que el que está por X debería ser la ruta más cercana para llegar a mi switch. ¿Por qué? Porque tiene mayor velocidad. Él compara las velocidades y le da peso a las velocidades. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos un por cost, el costo del puerto. ¿Sabes? Obviamente cuánto pesa ese puerto en esa configuración de Spanning Tree. ¿Listo? Aquí vemos algunos de los costos que se manejan. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la velocidad, pues obviamente él va a asumir un costo para las velocidades. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, para velocidades, por ejemplo, de 100 megas, tenemos un costo de 19, 200 megas, 12, una giga, 4 va a ser el costo que va a tener, 10 giga va a ser 2 y velocidades de 25, 40 gigas va a ser 1. ¿Qué quiere decir eso? Pues obviamente que entre más velocidad, menos peso. Y así él identifica cuál va a ser el camino. Imaginen la gráfica que tienen ustedes al lado derecho. Entonces, en el cable 1 tienen un enlace de giga, ¿sí? Y en el cable 2 tienen un enlace de 10 giga. ¿Por dónde se debería ir ahí? Obviamente por el de 10 giga. Eso es lo que está haciendo. Y manda a bloqueo los puertos que pues obviamente están estableciendo el enlace de cable 1. Eso es lo que va a hacer Spanning Tree. ¿Sí? Después de que se ha bloqueado un puerto, digamos que después de que ha cambiado la configuración, entonces el protocolo de Spanning Tree empieza a enviarles a todos los switches qué configuración fue la que creó. ¿Sí? O sea, cuáles son las rutas que él tiene para poder llegar de un switch a otro. Y a todos los switches que pertenezcan a esa red les va a enseñar esa tabla. En caso de que algún switch cambie, ¿sí? De que algún switch, un puerto se bloquee, un enlace se caiga, él empieza a enviar unos mensajes que se llaman TCN, que también son unos BPDU, donde él le dice, oiga, cambié, ¿sí? Entonces ahora vuelva y aprenda cómo estoy configurado, ¿sí? Entonces él vuelve y crea una tabla, eso se puede tardar, digamos que en el Spanning Tree se puede llegar a tardar unos 50 segundos, 30 segundos en volver a generar todas las tablas de todos los switches para volver a crear una topología. Entonces él vuelve y crea toda la topología, deshabilita el puerto que tiene que deshabilitar y les vuelve y les enseña a todos los switches que pertenecen a la red, pues obviamente cómo están ubicados y en qué posición están ubicados. Yo considero que este es uno de los protocolos más importantes y es de los que uno debe utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene usuarios inquietos, ¿sí? Usuarios inquietos que
empiezan a bloquear puertos sin querer o conectan cosas donde no deben conectar y lo que hacen es, pues obviamente, ralentizar la red y pues obviamente cuando uno está de TI, eso genera un problema. A veces identificar un puerto es bastante complejo. Si yo no tengo protocolos que lo hagan automáticamente, de aquí a que yo encuentre un puerto en una red bastante grande va a ser muy, muy complejo. ¿Sí? Entonces, pues la idea es poder solucionar a través de un protocolo es esta contingencia. Dijo, hasta ahí, espero pues obviamente que haya quedado claro. Venga, miramos a ver si tienen alguna pregunta. Ok, no hay preguntas por ahora. Ok, listo. Vamos a seguir. El Spanning Tree es un protocolo que previene los bucles y calcula la mejor ruta de topología para pues, hacer enlaces redundantes. Sí, digamos que son como las dos funciones importantes que tiene el Spanning Tree. Ahora, Spanning Tree, la primera versión que se lanzó fue Spanning Tree solo, ¿sí? Spanning Tree Protocol, que es el concepto que les acabo de explicar. Después de eso, salieron, digamos que otros dos protocolos adicionales, uno que se llama Rapid Spanning Tree y otro que se llama Múltiple Spanning Tree. El Spanning Tree tenía un problema, que se demoraba mucho tiempo recuperándose. O sea, se podía llegar a tardar 50 segundos recuperándose. Eso es bastante para una red, pues obviamente de tráfico y más en este momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, obviamente va a tener mi red caída 50 segundos mientras se restablece la conexión. Para eso, pues obviamente se creó Rapid Spanning Tree. Rapid Spanning Tree se demora menos de un segundo haciendo restablecimiento de la red. ¿Sí? Entonces, obviamente, mi contingencia no va a tardar tanto y obviamente va a seguir funcionando. Y pues obviamente Multiple Spanning Tree, que hace de los enlaces que yo tengo, escoger caminos diferentes. O sea, crea grupos, ¿sí? Crea grupos y sobre esos grupos crea, digamos que crea dos familias de Spanning Tree. Por un lado mueve unos datos y por el otro mueve, otro lado mueve los otros datos. Entonces aquí vamos a ver el Rapid Spanning Tree. Una desventaja que tiene Spanning Tree, como les comentaba, era la velocidad de convergencia. Era muy lento, o sea, más o menos 30, 50 segundos. ¿Sí? Obviamente eso no se puede permitir en una red. ¿Por qué? Pues obviamente nos va a generar bastantes problemas. El protocolo de Rapid Spanning Tree, ustedes lo van a encontrar en los datasheets o en los requerimientos como el IEEE 802.1W. ¿Sí? El anterior era 802.1D, que es Spanning Tree, 1W, que es el Rapid Spanning Tree, y obviamente me ofrece una mejor velocidad de convergencia. Con Rapid Spanning Tree los paquetes son enviados en función de los estados de los puertos diferentes. ¿Sí? Los puertos que cambien, él va a enviar los estados de esos puertos que han cambiado y así él evalúa, pues obviamente mucho más rápido que mi red o mi topología cambió. ¿Sí? Pues obviamente la restitución del Spanning Tree pues es mucho más rápido, lo que les decía, o sea, puede tardar un segundo en hacer restablecimiento de mi red. ¿Sí? ¿Qué hace Multiple Spanning Tree? Multiple Spanning Tree lo que hace es crear instancias. Él crea dos instancias diferentes. Entonces, imaginen el escenario que estamos montando ahí. Tenemos muchos switches interconectados por varias líneas. ¿Sí? Si yo le colocara solamente Spanning Tree, pues él empezaría a eliminarme muchas de las líneas para poderse comunicar. O sea, por lo menos perdería tres líneas. ¿Sí? Igual con Rapid Spanning Tree. Con Multiple Spanning Tree lo que hago es crear en el mismo switch una instancia para que él determine cuál va a ser la ruta para, no sé, una VLAN. Entonces la VLAN 1 se va a manejar por el switch, por las líneas que van del switch del S1 al DS1 y el AS2, por ejemplo, en ese gráfico, al DS2 y del DS2 a la AS3. Digamos que ese triángulo, esa montañita la va a formar. Pero para la VLAN 3, por ejemplo, me va a utilizar una ruta diferente. ¿Sí? Entonces me va a decir que la ruta va a ser AS3, DS2, DS1, AS1. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer el Multiple Spanning Tree. ¿Qué me permite hacer eso? Pues obviamente pues una múltiple redundancia en puertos, sin desconectarme físicamente. ¿Sí? Entonces va a tener caminos diferentes para llevar mi información dependiendo de la VLAN que esté integrando. Así funcionaría Multiple Spanning Tree.
¿Listo? Ok. Ya está ahí, pues obviamente ya espero que ya hayan entendido cuál es el concepto de Multiple Spanning Tree. Primero, eliminar loopbacks. Segundo, crear enlaces de redundancia. ¿Cuál es el protocolo de Spanning Tree que más utilizamos? Rapid Spanning Tree. Es lo que más vamos a usar nosotros. ¿Sí? Y Multiple Spanning Tree donde podamos hacer el diseño. O sea, nos haga hacer un diseño con la red que tenemos para poder utilizar los elementos que tenemos y poder crear las mejores rutas para poder llegar de un switch hacia el otro. Ahora, vamos a ver qué es Lean Aggregation. Otra de las funciones, digamos que otro de los problemas que nosotros tenemos, por ejemplo, es, tengo un switch de 24 puertos y quiero bajar datos de ese switch hacia otro switch. Pero pues obviamente los datos son muy grandes. Entonces digamos que los dos switches los tengo enlazados por un canal de giga, ¿sí? Entonces estoy viendo que se me está volviendo un cuello de botella enviar esa información por ese lado. Entonces lo que voy a hacer es crear enlaces agregados, o sea, unir más de un puerto para aumentar el ancho de banda y poder enviar más información, ¿sí? Desde un puerto hacia el otro puerto. ¿Sí? Digamos que es una de las soluciones, de las mejores soluciones que podemos tener en redes donde los clientes tengan cuellos de botella. ¿Sí? Cojo dos puertos libres de un switch y los enlazo con dos puertos libres de otro switch. ¿Para qué? Para aumentar el ancho de banda. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, en el gráfico, puerto 1 de 1 giga más puerto 2 de 1 giga. Al unirlos, pues voy a tener un aggregation de 2 GHz, ¿sí? Y eso se me conectan al otro switch, a los otros dos puertos del switch, ¿sí? Es importante, obviamente, que cuando hagamos este tipo de configuración, en los dos switches quede configurado el In Aggregation Control Protocol, ¿sí? Para que funcione correctamente. O si no, generaríamos un bucle, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues obviamente con este enlace, que después de que yo lo creé, ese enlace se va a ver como solamente un puerto, como si yo tuviera un puerto. Entonces, a la hora de hacer la configuración de ese puerto, pues me va a aparecer un grupo, ¿sí? Ese grupo de enlace que yo tengo. Entonces, a ese grupo de enlaces al que yo le tengo que asignar las VLAN, los trunking, las configuraciones de puerto que necesite, ¿sí? No a los puertos individuales, sino al enlace agregado, es al que tengo que hacerle ese tipo de configuración, ¿sí? Esto es otro protocolo de capa 2. La norma que lo rige, pues es el IEEE 802.3AD, Lead Aggregation Control Protocol. Digamos que, ¿para qué más sirve este aggregation? Uno, pues obviamente para multiplicar el ancho de banda, y dos, para hacer algo que se llama alta disponibilidad, ¿sí? ¿Cómo hago yo el alta disponibilidad? Pues tengo que depender de un switch que esté en stacking. Entonces, ahorita les voy mostrando más adelante cómo va a funcionar eso. Lean Aggregation Control Protocol maneja tres modos: modo encendido, modo activo y modo pasivo. El modo encendido también es llamado modo estático. Es un modo que no envía mensajería, que no sabe cómo están los puertos, ¿sí? Digamos que es el modo que menos usamos. Digamos que fue la primera, eh, como en la primera etapa del protocolo Lean Aggregation, ¿sí? Entonces él hacía un modo estático entre dos puertos, pero él nunca verificaba qué estaba pasando con las líneas que hacían parte pues de esa unión de puertos. Después seguía el modo activo, ¿sí? Entonces, en el modo activo, que es Lean Aggregation, él envía unos mensajes, ¿sí? Que son los LACP-DUs, donde él establece pues cómo está funcionando el enlace, si está caído, si está activo, si está pasando datos, si lo desconectaron, para que le dé prioridad a los otros enlaces que están dentro del grupo. Normalmente ustedes en un enlace de Lean Aggregation pueden tener de 2 puertos hasta 8 puertos, que es más o menos lo que conozco. ¿Por qué no más? Pues porque perdería todo el switch, toda la capacidad en el switch, colocando puertos en agregación, ¿sí? Y el modo pasivo, digamos que es un modo donde solamente le escucha los paquetes. Entonces, normalmente cuando yo tengo un modo activo, yo puedo tener modo activo en ambos switches. Ambos switches que pertenezcan al aggregation pueden estar en modo activo. Y él define automáticamente entre los dos quién envía y quién está recibiendo, si ambos switches están en modo activo. O puedo tener una configuración que sea modo activo a un lado y modo pasivo, que es la ideal. Uno es el controlador, que es el switch principal, y otro es el switch que está escuchando los paquetes. Pero entre los dos hay comunicación de paquetes.
Si yo coloco ambos lados en modo pasivo, ¿qué sucede? Pues obviamente que es como si estuviera trabajando en un modo on, en un modo de modo estático, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que no voy a tener mensajería y que no voy a saber qué está pasando en mi enlace agregado. Así funcionan los tres modos que maneja Lean Aggregation Control Protocol. Aquí tengo una pregunta. Bueno, acá en las últimas sesiones nos ha compartido la presentación. ¿Podrían, por favor, hacernos llegar las presentaciones? Sí, claro que sí, Cristian. Las presentaciones, digamos que les estoy enviando el correo. La idea es que todos los que estemos en canal, les voy a estar haciendo llegar la información. Digamos que mucha de la información que está acá es informativa para muchos, pero muchos de ustedes también la utilizan para todas sus configuraciones. Entonces, digamos que la idea es como empezarlos a segmentar un poco. ¿Quiénes son los que son técnicos y necesitan la presentación? ¿Y quiénes son las personas que son de pronto más comerciales y lo hacen a manera de información? Entonces, la idea es obviamente que se vinculen a nuestro canal de YouTube, pues obviamente que me informen por capacitaciones.delin.com.co y yo les envío la información de cada una de las presentaciones que estemos haciendo. Eh, ¿Hasta qué distancia máxima puedo conectar un switch de otro? Depende de la tecnología. O sea, como veíamos en las clases pasadas. Si lo tengo por fibra, pues puedo tener una aggregation de 80 kilómetros, por ejemplo, por 2 hilos. Si lo tengo por cobre, pues sería 100 metros, dependiendo. Y si son enlaces de 10 giga, pues pueden ser 35 o 40 metros en categoría 6A. Ya depende, pues obviamente, cómo quieran ustedes agregar. ¿Sí? ¿Cómo sumar los puertos, por ejemplo? Yo puedo tener un puerto de 10 giga y dos puertos de giga. Entonces puedo tener un canal de 12 gigas. Si se me cae el de 10 giga, voy a quedar con 2 gigas nomás de transferencia. Si se me cae alguno de los gigas, pues solamente 11 gigas o 10 gigas si se me caen los dos canales. ¿Sí? En un Lean Aggregation solamente puede funcionar un canal. ¿Sí? Digamos que nosotros hicimos una implementación donde teníamos fibra por un lado, ¿sí? Y por el otro lado estábamos montando dos antenas. Teníamos dos antenas de radiofrecuencia, dos enlaces, y ellos me están haciendo el backup, ¿sí? Pues obviamente era un backup de más baja velocidad, era más o menos 300 megas, 500 megas más o menos transmitíamos por eso, pero teníamos obviamente un enlace de fibra. Si se me caía la fibra en algún momento, pues tenía mi backup para irme por el lado de los enlaces. ¿Listo? Francisco dice, el video de la primera sesión de Switch no fue enviado, está publicado en el canal, Francisco. Ustedes entran al canal de YouTube y en el canal de YouTube, ustedes lo buscan en YouTube como The Lean Masters Club y ahí va a aparecer los videos de todas las capacitaciones que hemos venido haciendo estos días. ¿Listo? Continuamos acá. Entonces ya entendimos más o menos cómo funciona un Lean Aggregation. Ok, acá. Entonces, escenario número uno. ¿Sí? Entonces acá tengo dos switches y quiero hacer un grupo de agregación con otro switch. Entonces aquí estoy utilizando 4 puertos para enviar información. Pues lo que estoy viendo acá es, dependiendo de la velocidad que tengan los puertos, pues obviamente voy a calcular cuál va a ser el ancho de banda que voy a tener. ¿Para qué sirve esto? Digamos que una de las funciones, tengo un switch de core y arriba tengo mi servidor. Obviamente mi servidor maneja todo el tráfico de todos los usuarios que tengo en la red. Muchas veces, y digamos en configuraciones donde solamente habían uplink de giga o canales de 10-100, pues obviamente se congestionaba ese servidor. Los datos se congestionaban llegando desde los usuarios del switch 2, donde están todos los PCs, hacia el servidor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues obviamente empezar a agregar switches. Digamos que, ¿qué problema tenemos con eso? Que muchas veces no tenemos los suficientes puertos disponibles. ¿Sí? Porque obviamente el aggregation funciona, pero pues se va a comer puertos. Si yo tengo un switch de 28 puertos y debo hacer una aggregation de 4, pues pierdo 4 en el primer switch y 4 en el siguiente switch. Entonces, digamos que una opción es o cambian ustedes ese tipo de configuraciones, ¿sí? Actualizan esos switches, los cambian por otro switch que tenga puertos, por ejemplo, de 10 giga, ¿sí? O buscan pues cómo mejorar la estructura.
¿sí? D-Link tiene un programa, digamos que les cuento a manera comercial, que se llama el plan retoma. Muchos de nuestros clientes tienen soluciones como estas, que necesitan mejorar su velocidad. ¿Qué hace D-Link? D-Link recoge esos switches, digamos que reciben en parte de pago esos switches y les entrega switches de mejores tecnologías. Entonces, por ejemplo, tienen ustedes aquí un switch que tiene enlaces de giga, pues se los podemos cambiar, por ejemplo, por un 1510, un DGS 1510-28X, que ya trae puertos de 10 gigas. ¿Sí? Entonces, obviamente a nivel comercial, pues hablan con Ulises, hablan con Yesid, hablan conmigo, hablan con Andrea o con Sergio y pues obviamente miramos, convenimos cómo va a ser el proceso comercial, cómo se va a manejar ese tipo de plan retoma y ustedes le ofrecen pues una mejor solución a su cliente. El cliente siempre espera que el switch que compró pues le cueste algo y muchas veces ese switch que tiene pues está obsoleto. Daylin, pues obviamente recibe ese producto, obviamente viendo las condiciones y el tipo de cambio que vayamos a hacer y les entregamos una solución pues renovada, mucho más eficiente. ¿Listo? Tenemos otro tipo de escenarios. Entonces digamos que este es el escenario de core o el de alta disponibilidad. Tengo dos switches. Digamos que en este ejemplo tengo dos switches que están en stack. Son dos switches de GS1510-28X. Los tengo stackeados. Recuerdan que cuando yo les dije que tenían ustedes un stack físico, ustedes tenían el switch como si fuera una sola unidad, como si fuera una sola entidad. Pues miren lo que sucede. Entonces, como todo el switch de arriba es uno solo, yo puedo mandar un cable de line aggregation de un switch y el otro del siguiente switch. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si se me llega a dañar alguno de los switches del stack, no se me va a caer la información ni los datos. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, el ejemplo. Tengo mis servidores. Mis servidores están en line aggregation, uno al switch 1 del stack y otro al switch 2 del stack. Y mis switches de usuarios, mis switches de borde, que son esos 12 días que tengo montados ahí, pues están configurados de la misma manera. Si cualquiera de los dos switches del stack se cae, pues queda funcionando el otro. Pero si los dos están funcionando, pues tengo canales agregados de doble velocidad. Entonces imaginen, los servidores tendrían aquí canales de 20 gigas, por ejemplo, hacia la SAN, ¿sí? Cuando está funcionando el stacking por el line aggregation. Si se me muere alguno de los switches, pues quedaría con un canal de 10 gigas, pero seguiría funcionando. ¿Sí? Digamos que esa es una de las funciones más importantes que nosotros trabajamos con line aggregation. Esos son los dos protocolos que manejamos. ¿Listo? No sé si tengan preguntas hasta ahí. Mm, no, veo que no. No tengo preguntas hasta ahora. Ok, ok, vamos a configurar. Entonces, vamos a entrar al switch y les voy a mostrar cómo funciona. ¿Listo? Entonces, vamos a salir de acá, vamos a entrar al switch, vamos a entrar acá, vamos a entrar acá, 10.90.90.1, que es el switch que tenía. A ver si lo tengo acá configurado. Voy a conectar mi switch. Voy a mirar que mi tarjeta esté conectada. Un segundo, miro. Que- Entonces, mi tarjeta de Ethernet, entonces mi switch está configurado como 10.90.90.1. Entonces, miramos cómo está, propiedades, protocolo, ok. Vamos a usar acá. Entonces, 10.90.90.222 va a ser el mío. Máscara igual
y esto acá no me interesaría por ahora, y esto de acá no me interesa por ahora. Entonces digamos que acá, ¿por qué no coloco ni puerta de enlace ni DNS en la configuración? Porque como me va a conectar localmente al switch, primero la puerta de enlace me hace el enrutamiento hacia mi internet. ¿Sí? Entonces, como no necesito internet en el switch en este momento, pues no es necesario, ¿sí? Y segundo, los DNS no los voy a usar. ¿Por qué? Pues no voy a navegar sobre internet. Ustedes recuerden que los DNS son los servidores de dominio de nombre, son los encargados de resolver. Cuando yo digito un nombre en el browser, es lo que hace es verificar contra ese servicio qué dirección IP le corresponde. Eso es lo que hace un servidor de DNS. Sí, es el encargado de validar mis nombres. Cuando ustedes tienen configuraciones y no tienen asignados los DNS, pues lo más seguro es que sí les responda al ping, de pronto, cuando ustedes le hacen ping, pero no responda a los nombres, no pueda solucionar los nombres de las páginas que ustedes están buscando. Y obviamente la puerta de enlace hace referencia a quién va a ser la persona que me va a entregar internet. En este caso, como no tengo nadie que me esté entregando internet sobre el switch, pues no voy a tener ese tipo de configuración. Aceptar, aceptar, cerrar. Ok. Y vamos a entrar a ese switch. Listo, ahí está mi switch. Admin. Entonces, primero vamos a ver pues, cómo se activa Spanning Tree. Normalmente, cada vez que ustedes abren un switch de link, les va a aparecer la tabla de qué está configurado y qué no está configurado. Sí, acá están todos los protocolos posibles que podemos llegar a tener. Entonces vamos a buscar Spanning Tree, acá está Spanning Tree, dice que está deshabilitado, pues le damos el setting. ¿Sí? Uno es darle el setting acá, o otro ir a la configuración. Recuerdan que les dije que es de capa 2, pues van a capa 2, switch capa 2, y buscan el Spanning Tree. Acá está el Spanning Tree y acá está el Link Aggregation. Listo, vamos a Spanning Tree. Vamos a ir a la configuración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Determinar primero, pues obviamente, quién es qué protocolo vamos a usar. Acá están los tres protocolos: Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, Multiple Spanning Tree, Rapid Spanning Tree. Lo habilitamos, ¿sí? Vamos aquí, habilitamos, aplicamos, y él ya me va a acordar la configuración. Él se va a demorar un poquitico haciendo Spanning Tree. ¿Por qué? Porque tiene que crear su tabla, tiene que cambiar su estructura lógica y habilitar, pues obviamente todos los puertos para que funcionen. En este momento ya tengo habilitado mi Spanning Tree. Acá tengo la configuración de puerto, ¿sí? Entonces acá me está diciendo, obviamente, el estado de cada uno de los puertos que estoy manejando. Si hay algún loop dentro del puerto, pues obviamente él me los va a estar reportando. Ta, 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 ta. Y acá, venga, les digo dónde está la instancia. ¿Ok? Y aquí me va a dar la prioridad. Entonces, digamos acá, voy a tener mis prioridades de instancia para múltiple spanning tree. Entonces, acá le creo un ID a las instancias. ¿Se acuerda que yo les dije que el múltiple spanning tree, ustedes pueden tener más de una instancia para un proceso y otra para otro? Entonces, yo creo una instancia, le doy un ID y le doy una prioridad. Entonces, digamos que ese primer grupo que estoy creando va a manejar una parte de spanning tree. Y puedo crear otra instancia con un ID 2 con una prioridad mucho más alta. Entonces, la prioridad más baja es la que siempre es la de primera opción, y después pasaríamos a la de segunda opción. En este momento, con que hagamos solamente este cambio, digamos que ya vamos a tener por defecto eh, habilitado el Rapid Spanning Tree. ¿Listo? Y ahora, para el Lean Aggregation, ¿cómo funciona? Entonces vamos acá. Digamos que en este switch, ¿cómo va a funcionar acá? Primero, el algoritmo. Es un protocolo de capa 2, entonces lo vamos a hacer a nivel de MAC. Vamos a crear un grupo. Entonces vamos a crear el grupo 1, ¿sí? Tipo de Lean Aggregation. Entonces está el estático, que es el modo on que les mostré, o Lean Aggregation. Vamos a irnos al Lean Aggregation, ¿sí? Vamos a decirle qué puerto es el que necesito que funcione. Entonces vamos a decir que de este switch voy a coger el puerto, en Spanning Tree voy a coger el puerto 27 y 28. Los voy a utilizar para hacer el Spanning Tree. Entonces acá digo 27 y 28. Vamos a decirle que el puerto master de los dos, el que va a ser controlador, va a ser el puerto 27.
¿sí? Estado, habilitado, y digamos que hay una trampa que hace un trap, ¿sí? Los trap los utiliza él para validar datos, digamos que valida qué está pasando a través de él y está, digamos que es como un celador en la puerta. Está pendiente de cuánto tráfico está pasando, de las configuraciones de puerto. Digamos que con solo estas configuraciones ya lo podría adicionar. Add, ok, uses. Ya creé acá un grupo uno de link aggregation, ¿sí? Al otro lado, yo tengo que crear un grupo similar. Digamos que al otro lado debo crear un grupo similar. No tiene que ser el mismo número, ojo con eso. ¿Por qué? Porque de pronto en el otro switch ya había creado un link aggregation anterior, pero sí tengo que designar la cantidad de puertos. En los dos grupos de link aggregation tengo que designar la misma cantidad de puertos que van a participar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este grupo, pues obviamente coloqué dos puertos, ¿sí? Mientras que en el otro switch, pues me toca colocar los mismos dos puertos. En este caso, por ejemplo, este switch es un switch de 10 GB, puerto 27 y 28 son enlaces de 10 GB, pues obviamente me va a quedar un enlace de 20 gigas, ¿sí? Así va a quedar funcionando. En el caso que sea, por ejemplo, un stacking físico, ¿cómo va a aparecer? Entonces, ustedes dentro del switch les va a aparecer switch uno o switch 2, les va a aparecer como una pestañita, aquí donde dice como 10 segundos, en esa parte de 10 segundos más o menos, les va a aparecer como una pestañita de qué switch están trabajando. ¿Sí? Entonces, ustedes les van a decir, ok, yo quiero que el puerto uno del switch uno pertenezca a este grupo de Line Aggregation. Y el otro puerto quiero que sea el puerto 2 del switch 2 pertenezca también a este grupo. ¿Sí? Así va a funcionar. Un puerto de cada uno de los switches que hacen parte de ese stack. Y así, pues obviamente podría ser mi enlace agregado con opciones de alta disponibilidad para poderlos enviar. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Pues obviamente cómo están configurados los puertos acá. Él me va a mostrar, pues obviamente, el listado de cómo están configurados, si está pasivo o activo, y pues yo los puedo modificar. Yo le puedo decir acá, ok, quiero que puerto uno sea pasivo, bueno, acá está pasivo, quiero que sea activo. Ah, bueno, vamos a colocar los puertos que coloqué en el aggregation, que fue 27 y 28. 27 al puerto 28 en este switch van a ser los activos, aplicar, ¿listo? Y en el otro switch, sí, digamos que en este ejemplo no tengo otro switch que hay disponible, pues van a configurar ustedes lo mismo. Imaginen que este fuera el otro switch, pues le voy a decir que el puerto 27 y 28, que es donde quiero llegar al otro switch, 27 y 28 los voy a colocar como un pasivo, ¿sí? Simplemente 27 y 28. ¿Para qué? Para que el switch principal, digamos que este que está como core, me funcione como controlador y el otro simplemente esté escuchando los paquetes que estoy enviando a través del link aggregation. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta. Digamos que la configuración es fácil, ¿sí? No es tan compleja. Lo importante es el concepto, ¿sí? Lo importante es que ustedes hayan entendido cómo funciona el concepto de Spanning Tree, cómo funciona el concepto de Link Aggregation. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, pregunta Diego. ¿Se recomienda colocar un solo lado en activo y el otro en pasivo? Se recomienda hacer eso, colocar a un lado el activo y al otro pasivo. Como les decía, pueden funcionar en dos tipos de configuraciones. Activo-activo, activo-pasivo. Si los dejan en pasivo-pasivo, pues obviamente va a ser un enlace que no va a tener control sobre el mismo. La recomendación es activo a un lado, pasivo al otro. ¿Es posible manejar balance de carga en LACP? Claro. Digamos que una de las funciones principales es hacer balanceo de carga, ¿sí? O distribución de carga, porque pues obviamente digamos que en el escenario que les estaba mostrando, nos volvemos en la imagen,
Perdón, acá, acá, en este enlace, en esta imagen, estamos haciendo un balanceo de carga, ¿sí? Estamos haciendo, pues obviamente que se vea la distribución, ¿sí? Primero, pues obviamente estamos aumentando el canal y estamos balanceando. Pues, obviamente estoy distribuyendo la carga que está manejando el switch 1 y el switch 2 del stack sobre la SAN o sobre el servidor, ¿sí? Entonces, sí estoy haciendo un balanceo de carga en ese momento. Eh, Perdón, sería balanceo de carga por VLAN. Pues lo podría hacer a través de Multiple Spanning Tree, ¿sí? Podría hacer eso. Es que depende de la topología. Toca mirar bien la topología, Daniel, para saber pues cómo se maneja, ¿sí? Pues, lo más importante es, antes de hacer cualquier implementación que ustedes hagan, lo importante son las topologías. O sea, primero planeen qué quieren hacer, a dónde quieren llegar, ¿sí? ¿Qué quieren enlazar? O sea, ¿cuál va a ser el resultado final de ustedes? Después de que ustedes tengan claro qué es lo que ustedes quieren ver en su red, pues simplemente empiezan a implementar. Dicen, ah, ok, aquí necesito un enlace, aquí necesito hacer un stacking, aquí necesito tener tales velocidades, cuánto tráfico va a manejar desde este switch hasta ese switch, cuál debería ser el canal ideal para manejar todo ese tráfico, ¿sí? Eso es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Listo? No sé, creo que no tienes más preguntas. Digamos, yo tengo una pregunta. Nosotros tenemos ahorita, pues obviamente saliéndonos un poco del tema, ustedes saben que esta semana es Semana Santa. Nosotros planeamos capacitaciones pensando en que todos los días eran normales. Después caemos en cuenta que no todos son normales, que pues obviamente tenemos Jueves Santo y Viernes Santo. Muchos de ustedes pues obviamente tienen sus actividades religiosas. No sé, pues obviamente quiero hacerles una consulta a todas las personas que están conectadas en este momento. Si les gustaría recibir pues clases este jueves y este viernes o las reagendamos para la próxima semana. Ustedes ya saben que pues obviamente por cuarentena volvimos a quedar otros días en casa, ¿sí? Hasta el 27 de abril. Entonces ustedes me dirán si las quieren realizar esta semana, hacemos un consenso y por mayoría definimos, ¿sí? Entonces si quieren me escriben dentro del chat de la capacitación si la quieren recibir este jueves o viernes, o si la quieren solo el jueves, el viernes no hacemos, o las reagendo para la próxima semana y continuamos con las clases. Faltan, digamos que esta semana faltan, hay tres capacitaciones, una que es mañana, ¿sí? Otra que es el jueves y otra que es el viernes. Digamos que el día de hoy ya estamos finalizando como la primera parte de switches. ¿Sí? Digamos que hasta hoy es la primera parte de switches. Mañana sigue una parte de videovigilancia, digamos que algo de cámaras, algo de DUCAN, configuración, que es miércoles y jueves. Y el viernes íbamos a hacer una capacitación sobre switches, sobre Nucleus Connect. Digamos que la tecnología de Nucleus Connect que estamos manejando para soluciones inalámbricas. El grupo de WhatsApp acá, Neiduan nos está preguntando que no encuentra el grupo de WhatsApp, no se encuentra, los voy a agregar. Digamos que no los ha agregado todavía, estamos haciendo como contenido hasta ahora, pero en estos 2 días los estoy agregando al grupo para que estén pendientes. Aquí, pues algunos nos dicen que prefieren que las reagendemos. Obviamente yo les notifico. La idea es que sí nos indiquen, pues obviamente por el grupo, quién sí, quién no, y pues por mayoría lo hacemos. Dijo, esto es una democracia, entonces hagámoslo como mejor nos convenga. Ok, listo, aquí no veo a nadie más. Aquí, pues digamos que aquí hay muchos que nos están indicando que pues sigamos las capacitaciones. Digamos que les propongo una cosa, hagamos capacitaciones miércoles y jueves, ¿sí? Y el viernes lo dejamos pues obviamente como día de recogimiento, día pues obviamente santo.
obviamente también nos toca hablar mucho por nuestro país y por la situación del mundo. Entonces considero que también es bastante importante, ¿sí? Pues si no, de nada nos serviría hacer todo lo que hacemos y pues obviamente Dios no está delante de las cosas que tenemos planeadas para nuestras vidas. Bueno, dice Raúl que lleva 20 días recogido. Claro, todos ya llevamos 20 días en ese proceso. Pero ustedes saben que lo más importante en esta vida es Dios y después está el resto de las cosas. Entonces, hagamos eso, ¿les parece? Eh, capacitación mañana, capacitación el jueves y el día viernes la reagendamos para la próxima semana. Entonces yo pienso que lo podemos estar haciendo el lunes de la próxima semana, estaremos haciendo la de Nucleus Connect. Bueno, ok. Bueno, señores, muchísimas gracias, señores y señoritas. Muchísimas gracias, pues obviamente por su tiempo. Espero que hayan aprendido mucho, que pues obviamente estén reforzando conocimientos y que pues toda esta información les sirva para planear mejores proyectos. ¿Sí? Estamos hablando el día de mañana, ahora más tarde les envío los links para la capacitación de mañana. Pues obviamente que tengan una feliz tarde y una feliz cuarentena, ¿vale? Muchísimas gracias. Yo les comparto la presentación, claro que sí.